Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Ahora queremos entrar en nuestro curso bíblico del día de hoy sobre el camino de los seguidores. ¿Cuál es el camino que tienen que hacer los que siguen a Jesús? Esta es la idea principal, la idea central que nosotros hoy queremos mirar, que comienza en el capítulo 8, 27, 10 y luego en el capítulo 11 y hasta el capítulo 13. ¿Cómo es el camino o qué es lo que nos presenta Marcos como camino que tiene que realizar el verdadero seguidor de Jesús? ¿En qué consiste? ¿Cómo se tiene que comportar? ¿Cuál es la característica entonces del seguidor de Jesucristo? Una vez que uno se adhiere, tiene que buscar ese camino, tiene que encontrar ese camino, tiene que ponerse entonces en camino. Esto nos está indicando que hay un GPS, ¿verdad? Porque gracias a Dios tenemos esta cuestión que es un ejemplo muy lindo, ¿verdad? Porque GPS, cuando nosotros tenemos el puntito ahí donde tenemos que ir, después nos marca la ruta, nos marca el camino, nosotros tenemos que seguir ese camino. Y así entonces viene a ser el Evangelio. Está nuestro GPS, moto para la señaina, yepa. Va para Ñande Yara, Yerureña, de Ejina, Hamba, Epala, Ñande Yapoana, Cristianos Haish. Y ahí ponemos el puntito. Quiero llegar a este punto. Digamos, un ejemplo, quiero ser santo. Bueno, pone tu puntito, santidad. Y entonces, a ver, ¿cuál es el camino que el Señor te va a ir mostrando para que llegues a la santidad? Quiero ser bueno, quiero ser responsable, quiero ser generoso. Generosidad. Entonces, va, y esa es la Biblia. La Biblia es justamente el camino que nos va mostrando. Dios nos deja. Este es nuestro mapita. Aquí tenemos nuestro mapa. Tenemos que seguir las instrucciones, las indicaciones que nos va a llevar hacia ese lugar, ese puntito que nosotros habíamos marcado de nuestro GPS. Hasta ahora
el evangelista Marcos ha expuesto en su evangelio el equivalente a una dogmática eclesial, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el núcleo de la iglesia, todo lo que significa el aspecto de la comunidad. Eso es la comunidad, porque la comunidad es el elemento esencial que nos va mostrando el camino para llegar a la realización plena del reino. ¿Dónde se va a realizar el reino de Dios? Y en la comunidad. El objetivo principal siempre ha sido la iglesia, es decir, a través de esa tradición, a través de esa iglesia, a través de esa comunidad, nosotros entendemos que aquí encontramos el camino, porque hacia ahí nos está apuntando el judaísmo en primer lugar, porque el judaísmo es una religión totalmente y absolutamente es una religión comunitaria. Hay que leer con estos ojos y ustedes se van a dar cuenta. El judaísmo absolutamente no es una religión sectaria. Entonces, el judaísmo absolutamente no es que te mete en un pequeño grupito, ¿verdad? Y solamente nosotros, como si fuésemos nosotros, ¿verdad? Aquí los únicos que tenemos a Jesús, nuestro Salvador, y nosotros mismos, y yo me confieso con Jesús, no. Es siempre abierto a la comunidad. El elemento fundamental, el núcleo del reino de Dios es justamente la comunidad. Por lo tanto, hasta ahora Marcos insistió mucho en el aspecto constituyente que es el núcleo y que es la iglesia. Ahora, a partir de este momento que nosotros encontramos en el capítulo 8, 27, con la confesión, vamos a comenzar aquí la confesión de Pedro sobre la persona de Jesús, se entra en un nuevo ámbito. Entonces, un nuevo camino, un nuevo ámbito que se nos presenta, que bien puede ser también catalogado como el de una moderna moral. Es decir, que va a estar mucho más abierto a lo universal, que va a estar abierto a todo movimiento humano, a cualquiera de los movimientos humanos. Es decir, se va a abrir a todos, ya no al aspecto simplemente de la comunidad judaica, sino que se va a abrir también a esa comunidad universal, sean paganos como sean también judíos. El evangelista va a exponer los principios prácticos ahora para que se realice esta apertura del corazón, que comporta el seguimiento de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Para que el resultado después redunde, ¿verdad? Como dijimos, dentro de esa dogmática eclesial, dentro de esa dogmática comunitaria, dentro de ese cajal, dentro de ese atehuazú. Entonces aquí esta segunda parte, cuando estamos hablando del camino de los seguidores, ¿de qué estamos hablando? Y prácticamente podemos decir, estamos hablando de las instrucciones que nos va a dejar y que nos va a dar este pasaje que nos va narrando, ¿verdad? Que nos va contando cómo tenemos que hacer nuestro camino, cómo tenemos que ir haciendo este encuentro, ¿verdad? Con el Señor, cómo nosotros tenemos que realizar nuestra vida cristiana para poder llegar a nuestro objetivo. El evangelista, por lo tanto, va a exponer los principios prácticos. Tienen que ser principios prácticos, cosas concretas que nosotros tenemos que hacer para llegar, ¿verdad? Al objetivo. Y se comporta así, de esta manera, el cristiano siguiendo a Jesús. Y así también nosotros demostramos y vivimos esta pertenencia a la iglesia. Esta es la forma como nosotros entonces nos ponemos en el camino donde entramos y pertenecemos a la iglesia. Ahora, por otra parte, también para que nosotros podamos exponer esta moral, Jesús, en este sentido, Él echa mano, como anteriormente, para exponer su dogmática de la vida de Jesús. Comienza este camino que no dejará hasta entrar en Jerusalén. El evangelista, sobre todo, comienza entonces a mirar la vida de Jesús. Jesús mismo que va caminando, Jesús mismo que va realizando esta acción. No es que estamos mirando en una forma simplemente teórica cómo tendría que ser o cuál sería lo ideal, sino que directamente el evangelista y toda la comunidad, toda la tradición, toda la iglesia está reflexionando sobre los hechos concretos de la vida de Jesús.
Y entonces vienen los elementos bien prácticos, los elementos bien concretos que se tienen que realizar también en cada uno de nosotros en la vida de la comunidad. Jesús comienza un camino que no dejará hasta entrar en Jerusalén, la ciudad de la contradicción y de la muerte. No deja su camino Jesús y comienza a caminar. A Jesús siempre lo vemos en camino, y más aún Marcos, ¿verdad? Porque Marcos es como ese que le va filmando a Jesús, como ese camarógrafo que va detrás de Jesús mirando un poco sus acciones. Y es un caminar, como dice aquí, ¿verdad? Que va pasando por todas las partes donde Él se encuentra, por todas estas partes de su caminar, del encuentro con las personas, pero que lo va a llevar después a Jerusalén, y que estábamos diciendo que es un lugar de contradicción, porque Él, en cuanto predica la vida, va y entrega su vida con su propia muerte en la cruz. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. La iglesia libanesa ha intensificado su labor desde el instante en el que ocurrió la trágica explosión, una tragedia que agrava la crisis económica, social y política que ya vivía el país, a la que se suma la pandemia de coronavirus. Desde hace un año, cada 2 meses tenemos una catástrofe. Muchos se resignan y se preguntan si el próximo mes sucederá algo peor. Ya hemos tenido en el Líbano 3 o 4. Resulta difícil sobrevivir. Digo sobrevivir y no vivir. Cada vez nos sucede algo peor que lo anterior. En este momento es realmente necesario tener la fe de Job. Este sacerdote vivió la explosión junto a sus hermanos vicencianos. Cuenta el dolor que ha significado saber que muchas personas cercanas murieron, entre ellas una hermana de la caridad a la que la explosión dio de lleno. La presión era così forte. La presión que vivió su cuerpo fue tan fuerte que la encontraron muerta. Era una religiosa que trabajaba en el Líbano desde hace 30 años. Hemos perdido parroquianos, amigos, entre ellos una bebé de 3 años. Claramente, para los familiares es una catástrofe. En medio del dolor y el sufrimiento ha estado presente la iglesia. El padre Haddad destaca la labor de los padres vicencianos en coordinación con Cáritas y otras organizaciones. También es importante atender a los niños, ya que muchos están traumatizados. Tenemos un psicólogo y un voluntario que nos ayudan a escuchar a estos pequeños que han vivido un trauma a raíz de esta explosión. Han sentido que se les caía la casa encima y no entienden qué ha pasado. Necesitan ayuda, acompañamiento para salir del shock. Cientos de voluntarios siguen volcados en llevar alimentos y ayudar a quienes lo han perdido todo. En medio de la tragedia, los libaneses están demostrando que la unión hace la fuerza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío. Espero, el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. A su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos en Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Es nuestra catequesis y es nuestro estudio bíblico, en realidad, de todos los días. Estamos en el Nuevo Testamento. Decíamos el camino de los seguidores, que comenzamos con el capítulo 8:27 de San Marcos. Un Jesús que camina siempre, un Jesús que va hacia Jerusalén, una ciudad también llamada una ciudad de contradicción, ¿verdad? Porque en cuanto Jesús, decíamos que pasa por todas partes, Jesús que predica la vida, Jesús que restituye la vida, Jesús que sana, Jesús que cura, Jesús que levanta, ¿verdad? Todos estos elementos son importantes en el caminar de Jesús, pero luego Él llega a Jerusalén y allí entrega su propia vida, es decir, es de contradicción porque de la vida Él va hacia la muerte. Pero ciertamente que después nosotros vamos a entender también en esta misma profesión que se hará después, que será la de Pedro, ¿verdad? Cuando dice que tú eres el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero aquí Jesús muestra que justamente su camino es un camino de pasión, muerte, pero luego que será de vida, es decir, de resurrección. Por lo tanto, Jesús comienza un camino que no dejará hasta entrar en Jerusalén, decíamos. Ojo ese. Es una persona que
se pone en serio el camino, vamos hasta Jerusalén y tenemos que ir, y que es la ciudad de la contradicción. Aquí los discípulos de Jesús, los que le están siguiendo, los que le han seguido en Galilea, en primer lugar, que se han unido con él y vienen caminando desde Galilea hasta Jerusalén, continúan ahora detrás de Jesús. Es decir, que lo han escuchado, han recibido esa vida que les ha comunicado Jesús, porque Jesús en su prédica, con la prédica del reino de Dios, lo que fue haciendo, sobre todo según San Marcos, es un Jesús taumaturgo que devuelve la vida, un Jesús que regala la vida, que ofrece a través de los milagros esa vida de Dios, el reino de Dios. Y entonces van ellos solos ahora recogiendo de labios de Jesús unas enseñanzas que deberán poner en práctica en el camino del seguimiento de Jesús. O sea, cada uno va asumiendo, cada uno entonces va tomando ese aspecto de lo que Jesús enseña, de lo esencial y de lo fundamental. Y es así como ellos comienzan a caminar, ¿verdad? Es así como ellos comienzan a ir detrás de Jesús, pero van recogiendo ellos mismos. Es decir, que aquí no hay una imposición, por decir, ¿verdad? Sino que la imposición más bien es una imposición moral. A mí me parece que este elemento también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Ñandeko muchas veces lleva a tikuyei potá, ñande yopui, ñande peare yapona, a peixare yapona, a peande yapona, cotandere jepea. Así parece que nosotros bajo presión queremos entender las cosas. Añande yara de iri ñande upeixa. Su evangelio no es un evangelio de presión física o de presión a través psicológica o de una presión a través de la fuerza. La presión del evangelio es una presión moral, es una presión del entendimiento, es una presión que uno tiene que asumirlo, uno tiene que sentirse verdaderamente, moralmente hablando, presionado por esta buena noticia, entender lo que Dios nos está regalando, entenderse a sí mismo, qué es lo que Dios quiere de mí entonces, ¿verdad? Y en la medida en que yo me conozco, que yo me entiendo a mí mismo, entonces comienzo a hacer este camino, ¿verdad? Por lo tanto, dice que cada uno, estos que van detrás de Jesús, que son discípulos de Jesús, tienen que tomar de los labios de Jesús estas enseñanzas que luego la pondrán en práctica en el camino del seguimiento a Jesús. Somos nosotros, una vez que entendemos lo que Jesús nos pide, somos nosotros, una vez que nos ponemos en contacto con el Señor, entendemos cuál es su mensaje, quienes vamos a asumir esta responsabilidad. Ñande anani, porque no hay peor cosa que hagas algo bajo presión de alguien. Porque pea ojo mañana derejea ne controla hina o ya poi na pea a querer ya popa hina tabandere ya poi sos fiel o sos infiel, le cuidas o no le cuidas a tu matrimonio, le cuidas o no le cuidas a tus hijos, ¿verdad? Ah, no, yo voy a controlarte a ver si vos le estás queriendo y le estás amando a tu esposa. No, eso no tiene sentido, ¿verdad? La presión en todo caso, o como estábamos diciendo, la exigencia de este seguimiento, que tiene que ser un seguimiento bien práctico, viene en todo caso de una convicción. Y eso es interno, ¿verdad? Y por eso te está diciendo, ellos van tomando y van recogiendo. Ellos van recogiendo de los labios del Señor esa enseñanza que deberán poner en práctica en el camino del seguimiento de Jesús. Nadie te va a exigir, o nadie va a venir ahí con una pistola en la cabeza para que vos hagas lo que el Señor te está pidiendo. Esa tiene que ser una exigencia ya moral. Por lo tanto, camino y seguimiento son dos realidades complementarias en el Evangelio de San Marcos. Camino y seguimiento, dos realidades entonces que son complementarias, se complementan. El seguimiento se verifica mediante el cumplimiento de los preceptos, el seguimiento. Esto entonces ya es mucho más práctico. Yo le sigo a Jesús bajo normas o le sigo a Jesús con algunos elementos bien concretos. Aquí entonces son los preceptos, son los mandamientos, tenemos reglas. Y entonces ahí está el seguimiento. Yo voy a seguir a Jesús de acuerdo a estas propuestas que se me está haciendo. Estos son los preceptos que están encerrados en la sección aquí justamente del camino que nosotros vamos a estudiar. El camino que significa
capítulo 8, 27, que va hasta el 10, 52. Este es el primer paso entonces, el camino. Vamos a mirar cuáles son estas cosas prácticas que el Señor nos irá mostrando. Y esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Ahora, a estas enseñanzas prácticas hay que añadir también las que resultan de las disputas que ellos encuentran en Jerusalén. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 11, todo el capítulo 11, todo el capítulo 12, y que llega hasta el capítulo 13, en el versículo 37, donde terminamos estas disputas. Aquí también tenemos las enseñanzas prácticas, bien prácticas, que al final de cuentas todas las enseñanzas prácticas vienen a ser para nosotros esto que nosotros entendemos como elemento fundamental para llevar a nuestra propia vida, para llevar a nuestra propia comunidad. Tenemos que entender este aspecto, ¿verdad? De un camino que vamos haciendo del seguimiento moral y luego también aquí como estas controversias o estas enseñanzas bien prácticas que resultan de estas controversias y estas discusiones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción.
brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos. Estamos leyendo este camino de los seguidores. ¿Cuál es el camino? Marcos es muy práctico, del 8:27 al 10:52. Entonces, estos capítulos que encontramos aquí nos indican ciertamente la manera, la forma, bien práctica, bien práctica. Y después, de nuevo, decíamos que estas enseñanzas prácticas también lo encontramos en el capítulo 11:1, que va hasta el 13:37, que son las disputas que existieron allí en Jerusalén. Las disputas bien concretas con las que nosotros vamos a encontrarnos. No pertenecen propiamente al camino estas disputas, pero que sin embargo indican también ciertas reglas, indican también para nosotros ciertas normas, cómo el cristiano o el seguidor debe asumir el seguimiento de Jesucristo. Y por eso entra dentro de esta sección, porque nos van indicando cosas bien concretas. Por lo tanto, a pesar de que no pertenecen propiamente a este camino, sino a la contraposición doctrinal con Jerusalén, con el judaísmo, contraposición con el judaísmo. Por lo tanto, te está indicando también de cierta manera el camino, cómo tiene que ser ahora este seguidor de Cristo. Porque
Recuerden que la primera comunidad cristiana está formada de judíos que se convierten al cristianismo. Judeo-cristiana, por eso se llama la comunidad, judeo-cristiana, del judaísmo que va pasando al cristianismo. O sea, esos judíos que van entendiendo que en la persona de Jesús, del Cristo, se realiza la promesa que Dios había hecho. Entonces, por eso es la comunidad judeo-cristiana. Y en este camino de contraposición doctrinal con Jerusalén, con el judaísmo entero, sin embargo, en este carácter de enseñanza se introduce en nuestro reflexionar y en nuestro pensar también estas reglas y estas normas, ¿verdad?, que podemos encontrar. Porque el judío que tiene su religión ciertamente, el judío que está siguiendo según el Antiguo Testamento y está esperando las promesas, ahora, con estas discusiones o estas, disputas que existen en Jerusalén, nos van indicando cómo se tiene que comportar ahora o cómo se tienen que comportar los cristianos. Cómo desde este momento que yo me vuelvo un cristiano, me vuelvo un seguidor de Jesucristo, tengo que hacer mi camino. Y por eso decíamos, no pertenece directamente a esta sección del camino, que sería del 8.27 al 10.52, sino que pertenece más bien a ese aspecto de las disputas. Pero desde ahí podemos sacar muchos elementos que nos enseñan a través de las reglas, que nos enseñan a través de las costumbres cómo el cristiano debe seguir a Jesús. Y ahora miremos entonces el primero, el inicio del camino. Comencemos entonces del capítulo 8.27 hasta el 10.52. Primero, en esta sección directamente de cómo se hace este camino. Veamos sobre el inicio. El inicio del camino tras Jesús está constituido entonces por la confesión de Pedro. Aquí va a comenzar entonces el camino del cristiano, la confesión de Pedro. Y también aquí viene el mandato que hace Jesús para guardar silencio sobre su identidad. Jesús pide, ¿verdad?, que se callen, que no digan que yo soy el Mesías. Y vamos a entender enseguida el por qué Jesús pide este silencio. Ya dejáis de silencio sepulcral, por favor, no se lo digan a nadie. Pedro, que descubre y le dice, tú eres el Mesías. Por fin, la comunidad que llega a entender y a darse cuenta que había sido todo lo que Jesús hizo hasta el capítulo 8, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, aquí entonces llegamos al ápice, llegamos al centro, al caracú, cuando Él pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y después dice, ¿quién es ustedes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Ustedes, con la comunidad, ¿viste? Se está dando pasos interesantes. Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Ahora quiero saber, porque de acuerdo a eso vamos a poder continuar entonces nuestra revelación, digamos así de una manera. Entonces la picuáramos, que trata de otros elementos importantes dentro de este camino. Es decir, yo les iré revelando y les iré mostrando cuál es el camino que tenemos que asumir nosotros para continuar, ¿verdad?, este caminar en la vida. Y entonces, así nosotros llegamos al elemento del guardar silencio. ¿Por qué Jesús les va a pedir y les va a decir, bueno, justamente porque nos damos cuenta que hemos mirado y hemos visto a un Jesús siempre taumaturgo, a un Jesús milagrero, a un Jesús que realiza muchos milagros, a un Jesús que sana a los enfermos. Eso es lo que fuimos viendo durante todo el tiempo. Eso es lo que Marcos va presentando. Pero ahora, cuando Pedro descubre y le dice, tú eres el Mesías, porque justamente los milagros, lo que nos está enseñando y nos está diciendo, es que Jesús verdaderamente es el Mesías. Nos está mostrando y nos está entonces dando esa certeza a través de los milagros de que en Jesús se realiza el plan de salvación. En Jesús se realiza esa promesa de Dios del Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué pasa? Si es un Jesús milagrero, si es un Jesús taumaturgo, va a haber de gente ahí.
¿Por qué? Porque nosotros parece que buscamos más bien las cuestiones milagreras, más que un compromiso donde existe un empeño, una lucha, un esfuerzo de parte nuestra. Nosotros queremos, parece, que Dios haga todo por nosotros. Marcos por lo menos es exigente y Marcos nos va a caer con todo. Marcos desde el primer momento nos dice no podemos nosotros entonces seguir simplemente detrás de Jesús porque Él realiza milagros, porque Jesús hace vito, dulce de leche o caramelito. Entonces ya y tereí porque ya no, sino que Jesús después va a llegar, ¿verdad? Y nos va a decir que una de las condiciones es tomar la cruz y seguirlo cada día. Entonces, este es el carácter y es uno de los elementos fundamentales por el cual Jesús justamente en este inicio del camino va a decir que no cuenten y no digan que yo soy el Mesías. Volvemos enseguida con más en Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Hola, somos la Fundación Canto Católico. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y acuérdate de activar la campanita para saber de nosotros. Y deja en los comentarios qué otra canción te gustaría que le cantemos a la Virgen. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos. Y estamos diciendo sobre el inicio del camino. Aquí le tenemos a Pedro, ¿verdad? Y el mandato de Jesús también de que guarde silencio sobre su identidad. Lo encontramos en el capítulo 8, 27, 30. Miremos un poco lo que nos dice este Evangelio en esta parte. El 8, 24, 27 que va hasta el 30. Dice así: Jesús salió, ¿verdad?, con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Bueno, entonces esta primera parte es importante porque termina: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde: tú eres el Mesías. Y después en el versículo 30 termina diciendo: Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Que no dijeran nada acerca de él. Qué importante esto es tener en cuenta. Y estamos en el inicio del camino. Desde aquí tenemos que entender ya entonces la primera condición para seguir a Jesús. No quiere que se publique la identidad suya al comienzo, ¿verdad?, de que Él es el Mesías, como ya dijimos al comienzo, porque la gente JP Haberquery solamente por la cuestión de los milagros. Todos van detrás de Jesús solamente porque Él le va a resolver sus problemas.
Jesús ciertamente resuelve nuestros problemas, pero pidiéndonos y exigiéndonos que nosotros hagamos el verdadero camino. Hemos dicho entonces que en este episodio que acabamos de escuchar, encontramos lo central de todo el Evangelio. En este episodio encontramos lo central de todo el Evangelio y sobre todo del Evangelio de San Marcos. Imagínense entonces, y todo lo que Jesús fue haciendo, todo lo que ya fuimos reflexionando, entonces no es central. Y podemos decir que sí, tiene su fuerza, ¿verdad? Pero siempre es una fuerza de preparación, siempre es una fuerza de concienciación, donde nosotros podamos darnos cuenta, bueno, vengan hacia lo central. Pero ¿qué va a ser lo central? Y lo central va a ser descubrir a Jesús Mesías. Pero descubrir a Jesús Mesías ahora en lo central viene a continuación, que ya hemos leído una partecita que decía justamente, les enseñó que él debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que después iba a morir, pero que iba a resucitar. Ahí entonces está el caracú, el meollo, ¿verdad?, de todo el Evangelio. Ciertamente que después habrá una reacción, y la reacción es incluso de Pedro. No, péandica tuñan de Yara, vaya piondere manota, tengo la Mesías. Nosotros estamos esperando todo, ¿verdad?, todo de vos. ¿Se acuerdan que Lucas también con los discípulos de Emaús sucede la misma cosa? Mientras están en camino y se encuentra Jesús con ellos le van narrando. Pero, ¿cómo? Tú eres el único forastero que no conoce absolutamente lo que ha sucedido. Nosotros habíamos puesto toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza en Él, de que Él nos iba a liberar. Oye, vos patas y no. Hago anga, 3 días más o menos, cuando se murió. El evangelista, después Jesús mismo, ¿verdad?, pone el evangelista en boca de Jesús toda esa explicación. ¿Y cómo es eso? Tardos de corazón. Sí, está bien que el Mesías tenía que sufrir, padecer, como yo y apoyo en la catequesis, pero que al tercer día resucitaría. Pero que somos nosotros, ¿verdad?, quienes tendríamos que ahora darnos cuenta que la misión quedó en nuestras manos. Dios ha hecho lo suyo, Dios nos ha liberado, Dios nos mostró ese camino. Nosotros tenemos que entonces ahora fortalecernos, tenemos que aferrarnos. Entonces eso es creer, eso es adherirse. Entonces, y desde ahí hago mi camino. Eso es lo que nos está diciendo. Hemos dicho entonces que este episodio es el episodio central del Evangelio. En él se da respuesta a algo importante, a este interrogante sobre quién sea Jesús. Aquí nosotros entonces nos damos cuenta quién es Jesús. Entonces importante. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese que te soluciona todos los problemitas. Jesús es el que te da caramelito. Jesús es el que te da de comer siempre con la cucharita en la boca la comida. Jesús es el que te da el pescado y no te enseña a pescar. Ya pongan alguna pregunta, ñandé, para que sean un poco preguntas que nos hagan reflexionar, ¿verdad?, a las que nosotros tenemos que, nosotros mismos tenemos que responder, ¿verdad? Entonces, aquí se había formulado al inicio de nuestra lectura del Evangelio, sobre todo vamos a mirar de nuevo del 6:14 de San Marcos, ¿verdad? El 6:14 nosotros comenzamos ya con estas preguntas. ¿Quién es verdaderamente este Jesús? El rey Herodes, ¿verdad?, oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Entonces aquí comienza a preguntarse, comenzamos con Herodes. Algunos decían, ¿quién es ese, verdad? Juan el Bautista ha resucitado. Otros decían que se ha manifestado en Juan el Bautista poderes milagrosos. Otros afirmaban es Elías y otros decían que es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Interesante, ¿verdad? Entonces, pero aquí ya comienza la comunidad misma comienza a preguntarse, ¿quién es este Jesús? Mario Pea. Es una reflexión demasiado interesante, ¿verdad? Ciertamente que nosotros ya estamos en el año casi 70, 65, 70, cuando se está escribiendo esto. Por lo tanto, mucha agua ya ha corrido, ya ha pasado bajo el puente.
decimos nosotros. Mucha agua ya ha pasado bajo el puente. Entonces quiere decir que la comunidad cristiana ya se había puesto la misma pregunta. Puso esta pregunta delante: ¿quién es Jesús verdaderamente? En su reflexionar de comunidad. Y ellos llegan, esto que se escribe aquí, esta ya es la conclusión, ¿verdad?, de una madurez de la comunidad. Y ellos nos están presentando a un Jesús, no un Jesús taumaturgo, un Jesús milagrero, sino que nos está presentando ahora, por lo menos en el capítulo 8, 27 en adelante, a un Jesús que tiene que pasar por la cruz, siendo el Mesías. Ciertamente, tú eres el Mesías, le dice Pedro. Jesús acepta. Muy bien, Pedro. También en San Mateo le dice: muy bien, Pedro, tú te has dado cuenta, y eso no te lo ha revelado ni sangre, ni carne humana. Nadie te ha revelado, sino que mi Padre del cielo te lo ha revelado. Es decir, ya acepta y te sea la Mesías. Pero atención, y ahí viene el pero, entra el adversativo, ¿verdad? Pero atención, va, Eva PMP calcula esto. ¿Qué clase de mesianismo ustedes están esperando? ¿Qué clase de religión ustedes tienen en síntesis, verdad? Porque creen en mí, pero ustedes parece que piensan y quieren que yo haga todo por ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Yo entonces me he encarnado y estoy en medio de ustedes para vivir la misma vida de ustedes, mostrarles, vivir con ustedes, y así entonces, sacándoles yo mismo del pecado, ustedes también puedan hacer lo mismo. Hagan ustedes lo mismo. Hagan eso que yo estoy haciendo, ¿entienden? Esa pues es la propuesta del Evangelio. Eso es lo que nos quiere mostrar aquí, sobre todo San Marcos. Queridos amigos, por el día de hoy entonces estamos llegando al final de nuestro curso bíblico. Vamos a continuar reflexionando sobre este caminar, sobre el seguimiento, ¿verdad? Cómo tenemos que seguir y cuáles son los puntos elementales y fundamentales dentro del seguimiento de Jesús. No todo es dulce de leche, decíamos, sino que después el Evangelio nos dirá que cada uno tome su cruz y le siga al Señor. Les imparto la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.